Nos están acompañando en esta transmisión. Mi nombre es Piedad Melgarejo Torres y como parte de las actividades que esta alcaldía ha preparado para ustedes, hoy les voy a platicar sobre una de las obras artísticas que se encuentran en este territorio. Me refiero al mural, al temple paisaje de Azcapotzalco que en 1926 pintó Juan O'Gorman. Acompáñanos. En la primera mitad del siglo XX, la Ciudad de México fue un lugar de importantes expresiones creativas en la avanzada de la vida académica y cultural del país. Los movimientos artísticos se nutrieron de las vanguardias, las rupturas y las tensiones nacionales y extranjeras. Los movimientos artísticos no solamente buscaban nuevos modelos de expresión, también asumían un compromiso político y social con el nacionalismo postrevolucionario. Tal fue el caso de Juan O'Gorman. En 1921, José Vasconcelos impulsó su plan educativo para la reconstrucción nacional, con su tesis científico-humanista que ponía como eje estético a la cultura prehispánica. Un año después dio a conocer el programa de arte público, en el que participaron diversos muralistas sobresalientes como Diego Rivera. El proyecto proponía la intervención de los edificios públicos con obras murales en gran formato. Las pinturas se pensaron como una vía para mostrar un lenguaje visual vanguardista acorde a los supuestos de la revolución. 2 años después, con Plutarco Elías Calles como presidente y con José Manuel Puig al frente de la SEP, es que los jóvenes artistas como O'Gorman se sumaron a la difusión del muralismo en escuelas y bibliotecas públicas. En este proyecto nacional es que O'Gorman pintó Paisaje de Azcapotzalco sobre una superficie aproximada de 42 metros cuadrados en la Biblioteca Pública Fray Bartolomé de las Casas. Juan O'Gorman es uno de los exponentes más destacados de la historia del arte mexicano del siglo XX, artista polifacético, progresista, radical e innovador. Su obra transitó entre la pintura mural y la de caballete, la arquitectura orgánica y la arquitectura funcionalista, del que fue uno de los pioneros como resultado de su compromiso con el programa nacional y su interés en el desarrollo de la ingeniería y la tecnología del periodo en que vivió. Sus proyectos artísticos fueron un vaivén entre el entusiasmo de la modernidad revolucionaria y socialista y su desilusión por aquella ideología. En sus últimos años, para él, la modernidad había traído consigo consecuencias devastadoras en las esferas sociales y políticas y en su relación con el entorno natural, que lo llevó incluso a cuestionarse sobre el destino del mundo. En el caso particular de Paisaje de Azcapotzalco, esta obra al temple la realizó en su primera etapa como arquitecto y muralista. En el proyecto contó con el apoyo de su amigo Julio Castellanos, otro pintor destacado del siglo XX, y de Emilio Jiménez, según se puede leer en el cuadrante de la firma del mural. Priscilla Connolly describió Azcapotzalco como un abigarrado collage de paisajes contrastantes, esculpidos por las sucesivas estampas de su historia, un pueblo de indios convertido en villa y luego en cabecera municipal. El resto del territorio actual lo ocupaban entonces haciendas y ranchos que florecieron durante el Porfiriato junto con la tradicional artesanía metalúrgica. Podríamos decir que esa imagen es la que conforma el mural. Desde el campo de lo pictórico, O'Gorman retrató el avance de la modernidad sobre el panorama rural, para lo que usó una composición de contraste entre escenas y evidenciar ambos tipos de paisaje. Recreó la conformación de la localidad, su historia y sus transformaciones en una narrativa visual extensa en sus componentes, con imágenes reales fantásticas de un mundo detenido en el tiempo y en un espacio precisos.
Para el momento en que O'Gorman realizaba el mural de Azcapotzalco, sin duda conocía las tendencias del arte mexicano e internacional y las reflexiones sobre los modelos artísticos que en ese momento se estaban discutiendo y que tuvieron efecto sobre su producción creativa. Luna Arroyo, por ejemplo, en la autobiografía de O'Gorman, explica que de Diego Rivera aprendió el manejo compositivo en la pintura y cómo debía integrar la armonía a las construcciones, tanto en el tema, la forma, el estilo y el carácter. También se vio influido por los pintores de pulquerías y sus variantes ideológicas, la pintura de los retablos, de los Judas de Semana Santa, de los pintores anónimos de los siglos XVIII y XIX y por supuesto de los artistas del arte popular mexicano como Hermenegildo Bustos y José Guadalupe Posada. El mural de Azcapotzalco pertenece a su primer periodo como arquitecto y muralista y en este mismo periodo también realizó diversos frescos en el Salón Bach y 3 pulquerías de la Ciudad de México, Los Fifís, Entre Violetas y Mi Oficina. La influencia de José María Velasco fue fundamental en la obra de O'Gorman. El muralista lo describió como un pintor diestro en el uso del color para representar el espacio y el tiempo y dar distancias inmensas sobre la superficie. En el mural de Azcapotzalco hay un predominio del azul para construir la profundidad del paisaje. El artista aprovechó ese color para hacer emerger el cielo del fondo y de los planos sobrepuestos. Unas veces oscurecido y otras veces despejado, lo resaltó de entre el blanco y los colores terracotas del terreno y de las construcciones que representó. El azul pigmento fue constante y favorito en su paleta. Para el muralista era el color de la música lejana, de los viejos, del aire, de la distancia de las montañas. Para el momento en que realizó esta pintura, O'Gorman había leído varias veces los postulados arquitectónicos de Le Corbusier y conocía el estridentismo, aquella vanguardia mexicana que se desarrolló en la década de los 20 y destacó porque describía la modernidad en su avanzada, la ciudad con su frenetismo hecha toda de hierro y de acero. El aspecto agresivo y duro de los estridentistas no fue tan marcado en el mural de Azcapotzalco. Empleó solo algunos de sus recursos para acentuar las peculiaridades citadinas. Por ejemplo, priorizó las formas urbanas al colocarlas principalmente en los primeros planos, mientras que en el fondo representó el campo con los colores de la agricultura, verdes, ocres y sepia, combinados con elementos del imaginario local para proyectar el vasto paisaje mexicano con su temática regional, respondiendo de alguna manera a la forma idealizada en que se construía la historia nacional. El pintor se valió de sus conocimientos sobre la técnica, la perspectiva y propiamente el dibujo arquitectónico para crear la superposición de los planos y la traza urbana. Por influencia de los estridentistas, usó las esquinas y los ángulos en las edificaciones con perspectivas dinámicas. También incluyó anuncios en los edificios, nombrando algunos de ellos, como son los casos de El Recreo de las Musas Nuevas y el Hotel de los Poetas Pichones. En la obra de Azcapotzalco se pueden rastrear los primeros efectos del paisaje fantástico que caracterizó las pinturas más destacadas de O'Gorman. El paisaje fue uno de sus temas predilectos. Los estudios de Ida Rodríguez muestran que la característica principal del estilo fantástico de los pintores del siglo XX se asociaba a la posición del artista ante su entorno, que se situaba en el mundo irreal para presentar un tema o una idea sobre la realidad. La lógica de la fantasía pictórica fue el resultado de la necesidad de comunicar las maneras propias de la cultura popular y regional, de la íntima relación entre el pintor y el sentido mágico de su cultura, es decir, las raíces de lo mexicano y sus creencias. La fantasía realista, siguiendo a Rodríguez, se convierte en un juego ilógico que obedece a un símbolo, una alegoría o una metáfora, y pueden detonar en la escena pictórica la ironía y el humor. Tal es el caso del detalle sobre el mural, en el segundo panel, en el que el personaje del anuncio, Emulsión de Scott, se coloca en la acera dispuesto a caminar con el pescado a sus espaldas como un transeúnte más. La imagen del anuncio está inspirada en el diseño de 1876 para la marca de la compañía Scott & Bowney de Nueva York, que hizo famoso el aceite del hígado de bacalao, el producto más popular de la época. La gente creía que ese aceite maravilloso era uno de los remedios secretos que curaban todos los males.
O'Gorman usó la imagen por su fuerte presencia en el imaginario popular y le añadió la leyenda para los románticos a manera de cura de mal de amores. En los primeros años del siglo XX, en México se introdujo el tranvía eléctrico y la industria automotriz, que renovaron los medios de transportación y la manera en que se comunicaban las ciudades con sus periferias. El desarrollo de esta industria cambió la imagen de las comunidades. En Azcapotzalco, la terminal del tranvía se ubicaba en la zona centro de la región, frente a lo que hoy conocemos como Jardín Hidalgo, y salía con dirección hacia el zócalo de la ciudad. En 1887, con la instalación del telégrafo entre la Ciudad de México y Cuautitlán, se conectó la terminal, que entonces tenía tranvía de mulitas. En la primera década del siglo XX, el tranvía era eléctrico y Juan O'Gorman representó el avance de la industria del transporte con el dibujo de un carro en su trayecto por la calle central de la región, acompañado del ideograma del cruce y las vías del tranvía proveniente del tercer panel, donde se representa al tranvía eléctrico con su estación frente al edificio de gobierno. La escena principal del mural está en el segundo panel y es una alegoría al conocimiento universal y de Azcapotzalco que evoca la función del recinto en el que se encuentra. La imagen representa una terraza de tierra que destaca del paisaje a manera de un relieve. Su componente central es un joven indígena que nos recuerda la historia precolombina. El joven aparece erguido entre diversos objetos como libros y hojas que sugieren la presencia de la escritura. Está ataviado por el tilmatli o tilma, esas mantas de algodón que se anudaban sacerdotes y guerreros frente al cuello y caían hacia atrás por la espalda. Torres Medina opina que es un guerrero de origen tepaneca, término que se asocia con los pobladores de la región del periodo prehispánico. En el personaje se carga el peso visual en proporción y perspectiva para destacar el origen de los pobladores. En el escudo que porta el joven, la toponimia sirve para refrendar el símbolo. El nombre en el escudo es Itzicaputzalco, que es la combinación de Izputzalco y Azcapotzalco. De acuerdo a los estudios de José Antonio González, la palabra Izputzalco deriva del nombre de un personaje chichimeca llamado Itzputzal y es referido por Fernando de Alba Iztlilxóchitl para designar el lugar. Para este último autor, la palabra Azcapotzalco es una corrupción del nombre original. Por otro lado, en el estudio sobre el Códice Mendoza o Mendochino de 1815 de Antonio Peñafiel, se puede leer la palabra Azcapotzalco, que traducida de la lengua náhuatl significa en el hormiguero. La descripción toponímica refiere a una hormiga rodeada de pequeños círculos y puntos en color gris, descritos como piedritas, y que bien puede significar la tierra del montículo del hormiguero. No obstante, O'Gorman las representó como granos de maíz. En el primer panel de este mural al temple, en uno de los muros del aglomerado de los edificios que O'Gorman representó, se lee «La muerte de los fifís». La palabra fifí se empleó desde la época porfiriana y personifica en sí misma a un periodo y un estilo. Prudencio Claure dice que el término denomina a una persona preocupada por lucir a la moda fina, un poco finolis y de vestir demasiado rebuscado para ser elegante. Algo semejante aparece en el diccionario del lenguaje lunfardo, que lo precisa al describir a un individuo muy aseado, con apariencia delicada, de clase social alta, que viste elegante, con la moda de la época para diferenciarse del pueblo. Dado que O'Gorman utilizó el término para referirse a un contexto social determinado, lo que pudo haber enunciado con la frase fue la ruptura del nacionalismo postrevolucionario con el periodo porfiriano.